estamos de regreso acá en Este Oeste, analizando un poco el tema de las tendencias que tiene la violencia. Estuvimos viendo ya el largo plazo y el mediano plazo, hablando del 2000 al 2012, y el mediano plazo del 2010, o agosto del 2009, a estas fechas del 2012. Y vamos a analizar un poco ahora también la parte del 2012 en particular, que es el corto plazo. Pero antes de eso, regreso con Sandino para hablar acerca de lo que yo planteaba. Parte de las explicaciones también de la tendencia esta de largo plazo es que hubo una ausencia. La razón de la subida es que hubo una ausencia del Estado muy fuerte en muchas partes, áreas urbanas y áreas rurales, y ese vacío alguien lo tenía que ocupar. Y quienes lo terminaron ocupando fueron estructuras o de crimen organizado u otro tipo de estructuras de poder que ejercían la violencia como una forma de coerción para el sistema. ¿Es eso parte de la alternativa de lo que sucedió en ese momento? Mira, yo creo que nos haría falta en el largo plazo concluir con algunos procesos. Uno, el tipo de violencia. Guatemala tiene una violencia armada. El promedio es 84% del homicidio es armas de fuego. Entonces lo quiero relacionar también con 2009 porque se aprobó la ley de armas y municiones. Decir que el año más alto de violencia, 2009, fue el último año previo a la ley de municiones. Y se vendieron legalmente 107 millones de municiones ese año. Es decir, igualmente que fue debilitándose la institucionalidad, se fue fortaleciendo un mercado de armas y municiones en manos de particulares incontrolable. Por eso la tipología criminal que hay en Guatemala es con arma de fuego. Esto es importante porque esta es la tendencia general. O sea, sigue siendo entre 84 y 85% del promedio las armas de fuego, la utilización de armas de fuego. Ese es un punto que nos va a dar en todas las tendencias una permanencia. El segundo punto de lo que mencionabas, el movimiento territorial. O sea, es cierto que los acuerdos de paz plantearon la transformación de un ejército de ocupación, un ejército en los 23 departamentos, había 23 zonas militares, era un país copado por la institucionalidad militar. Y a eso le agregábamos, aparte de eso estaban los destacamentos, estaban los comisionados militares, sí, y había estructuras que llegaban a cualquier rincón del país. Exactamente. Y luego el proceso de los acuerdos de paz fue transformando ese ejército en un ejército de fronteras fundamentalmente. Es decir, dejó el control territorial y se convirtió más en un ejército de defensa de la soberanía. El segundo elemento interesante de esto es que esas zonas, sobre todo las zonas que fueron del conflicto armado, las zonas que estuvieron donde se desarrolló el conflicto armado, son las zonas menos violentas y siguen siendo las zonas menos violentas. Es decir, que no por la participación del ejército e incluso Colón, que vuelve a instalar destacamentos militares en esa zona, siguen siendo las zonas menos violentas. ¿Qué quiere decir? Que lo que no hemos aplicado bien es el remedio. No ha habido políticas públicas en tema de seguridad, no ha habido un despliegue territorial de acuerdo a nuestras verdaderas condiciones de seguridad. Hemos mal empleado al ejército para volver a las zonas, por ejemplo, a la franja transversal del norte, donde no hay violencia. Bajo el argumento del narcotráfico, tampoco hay éxitos en el narcotráfico en la franja transversal del norte. Lo que sí hay es una creciente conflictividad por las empresas transnacionales que están en la zona. Entonces, nos parece importante plantear que la presencia militar no necesariamente ha reducido la violencia. Lo que ha reducido la violencia, y esa es la tendencia 2009-2012, es lo que decía Carmen Rosa, la mejor coordinación entre el Ministerio Público y la policía. Es el Ministerio Público de Amílcar Zárate el que comienza una tendencia distinta, empieza a trabajar adecuadamente con y el Ministerio de Gobernación de Carlos Menocal, y ya después con Claudia Paz. Entonces, eso sí da un plus. Ahí es donde empieza a haber la desestructuración de bandas, la desarticulación de estructuras, y ese es un proceso que lleva 3 años. Eso me parece que es significativo, porque hay que recordar que el gobierno anterior, Florido Fiscal, prácticamente se desmantela la estructura de investigación criminal, por lo que sabemos que estaba pasando dentro del Ministerio de Gobernación. Entonces,
vemos una estadística... No había necesidad de investigación criminal. Exactamente, había que dar impunidad, ¿verdad? Entonces, 2000 había 800 investigadores en la policía, 2010 habían 400. Cuando se triplican la cantidad de homicidios en el país, que eso responde a una lógica. ¿Por qué, si la violencia se estaba incrementando y la respuesta institucional debía incrementarse, se reducen a la mitad los investigadores? Ahí hay un comportamiento que debilita la institucionalidad y es Amílcar Zárate en que empieza a revertir esa situación. Carlos, hablemos un poco del tema del mapa. Ya nos planteaba Sandino el tema de cómo ese mapa está, hay una clara división entre los municipios violentos y los no violentos. Hacía referencia Sandino, y nuestros televidentes están viendo ahora un mapa en la pantalla, donde lo que les muestra es son dos Guatemalas. Así titulaste en un momento dado esta presentación cuando le hiciste, son dos Guatemalas. Expliquemos un poquito esas diferencias. Sí, básicamente se puede ordenar todos los departamentos del más al menos violento, y se va a observar que los más violentos respecto a la media nacional se encuentran ubicados básicamente en el oriente del país y en el sudoriente del país y en el nororiente del país. Y el centro, o sea, y Guatemala. Y el centro, que incluye toda el área metropolitana, ¿verdad? Donde tenemos municipios como Guatemala, Mixco y Villanueva, donde hay 13% de la población, pero ahí se puede explicar el 26% de la violencia homicida. Entonces, aquí también hay una serie de hipótesis, ¿verdad? Una como la que explicaba Sandino del repliegue del ejército, por ejemplo, de donde estaba ubicado en los 80s, y ese vacío que queda ahí, que de alguna forma nos lleva necesariamente a tratar el tema de la variable étnica en Guatemala. Porque es evidente que la cultura de Oriente es una cultura particular relacionada mucho con el tema de las armas de fuego que ustedes mencionaban, y donde se da algo que la policía está registrando, que es el móvil del homicidio según sus investigaciones, y donde la mayoría de los homicidios en realidad están vinculados con lo que ellos denominan venganzas. Ajuste de cuentas, ¿no? Ajustes de cuentas. Pero no solo de cuentas, sino que tienen que ser venganzas por temas de celos, venganzas por temas de dinero, crímenes pasionales, que pasionales. también las mujeres muertas por armas de fuego también corresponden a esa misma zona, sí. Y a esa misma zona geográfica. O sea, cuando hablamos incluso de femicidios, estamos hablando del municipio de Guatemala hacia oriente. Sí. No hay femicidios por arma de fuego, porque luego hay otro tipo de violencias, ¿verdad? Que aquí lo que estamos analizando son violencias, son homicidios. Correcto. Pero hay un tipo de violencia que es mucho más generalizado, que es la violencia intrafamiliar, y ahí los mapas son más equitativos, digamos, cambian bastante, y tal vez un poco el análisis que nosotros hacemos no es que sean más violentos los del otra Guatemala, sino que también se denuncia más, porque en el tema de violencia intrafamiliar es quien denuncia más. Pero en el tema de la violencia homicida existe un cadáver, o sea, hay un muerto, hay un cadáver. Ahí sí es entonces ahí no es tanto por denuncia, sino que efectivamente hay un muerto, y el muerto es por arma de fuego. De hecho, solo para cerrar el tema del mapa, el departamento menos violento, no solo en este año, en los últimos 10 años, es Totonicapán. Y Sololá. El segundo departamento menos violento es Sololá. Y justamente en los límites de esos 3 departamentos fue el tema del 4 de octubre, donde mueren 6 campesinos en ese territorio, justo casi en el triángulo de esos 3 departamentos no violentos, y sin embargo ahí está. Y cuando uno ve las estadísticas mensuales, en Sololá hay 0 homicidios o 0 muertes violentas en septiembre, hay 6 muertes violentas en octubre y hay 0 muertes violentas en noviembre. ¿Cuáles son los 6? Los que sucedieron en la cumbre de Alaska. Entonces, si no hubiera sido por ellas, habrían 3 meses consecutivos con 0 muertes violentas en el departamento de Sololá. Eso lo marca muy claramente el mapa. Hay tú decías la parte étnica, es en los departamentos más pobres, más rurales, con más población indígena y más desarmados. Y menos armados. Sí, más desarmados, son los menos armados. Son esas 4 características básicas que diferencian la Guatemala violenta de la Guatemala no violenta. Yo enfatizo la variable étnica, porque cuando uno hace análisis econométricos de estas variables de homicidios contra las otras que tú mencionabas, la variable étnica es la que siempre sale significativa. Entonces sí tiene un peso importante. Étnica y pobreza.
étnica y pobreza. Pero y vivió el Oriente también conflicto tiene armado. niveles, pero Oriente recordemos que está el corredor seco con altos niveles de pobreza. O sea, yo iría más por la variable étnica. Y lo que sucede ahí también que si vamos a esos departamentos y vemos el corredor seco per se, no he visto las estadísticas exactas, pero te puedo asegurar que son los municipios dentro de ese departamento menos violentos también. Sí, es que hay un desencadenante de la violencia. Cuando hablamos de fenómenos sociológicos y económicos, es que hemos identificado, primero, que la violencia es urbana y suburbana, no es rural, la homicida. Correcto. Segundo, es fronteriza, donde se concentra la criminalidad. Y fronteriza, pero especialmente del lado de Oriente, Sí. porque el lado occidente tampoco está... Así es. Y tercer elemento es la inequidad. Yo creo que este es un elemento muy importante, porque hay países pobres. Nicaragua es un país pobre, y tenemos municipios pobres. Y hay municipios pobres, pero hay una equidad pobre. Es decir, la variable de la pobreza es una variable que no genera la violencia. Y esto es importante porque tendemos, y sobre todo muchos políticos tienden a criminalizar la pobreza. Dicen, somos violentos porque somos pobres. No es cierto. Somos violentos. La violencia se desencadena a partir de un fenómeno de inequidad, de desigualdad. Decía el Marero lo decía en la entrevista, es que me ofende que me pase un Mercedes-Benz delante y no tenga yo para comer. Eso ofende. Eso es un detonante y un desencadenante de violencia. Ahora yo sí creo que pero justamente ahora ya terminamos la parte de temporalidad, ya terminamos un poco esta parte territorial general. Vamos a hablar un poco de esa parte territorial, pero ya viendo causas, viendo ese otro tipo de análisis para poder encontrar qué es lo que está pasando y dónde, porque parte de lo que tenemos que buscar es qué se puede hacer entonces para modificar esto. Vamos a ir a corte, estamos acá en este oeste, ponemos un minuto.